En esta mañana vamos a tomar un receso de Esther. Sé que algunos están ansiosos por saber qué pasa luego con Mardoqueo, que ha sido acusado de no inclinarse ni humillarse ante Amán. Pero en esta mañana tomamos un receso y estamos en Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Imagínense que usted está yendo a la oficina del doctor, porque siente ciertas cosas en su cuerpo, hay ciertas señales que le parecen raras. Y cuando usted llega al doctor, luego de hacerse los exámenes, laboratorio, todo lo que hacen los doctores para poder identificar qué es lo que pasa en su cuerpo, después de todo eso, el doctor tiene ya un diagnóstico y le dice, usted tiene una enfermedad incurable, pero altamente contagiosa. ¿Qué pasaría por su mente si esas serían las palabras del doctor? Una enfermedad incurable, pero a la misma vez altamente contagiosa. Y como resultado de la enfermedad, usted ya no puede vivir en su casa, no puede vivir en su comunidad, no puede estar con sus hijos, sino que tiene que estar en un lugar especial, apartado, no por 3 años, no por 5 años, sino por el resto de su vida. ¿Cómo usted se sintiera? ¿Qué pasa por su mente al imaginarse un diagnóstico como ese? Ya no puede ver absolutamente nadie. Ya no puede hacer las cosas que hacía. Sus sueños están siendo frustrados. Ya usted no puede hacer lo que le apasiona. Ya no pudiera venir a la iglesia. No puede adorar a Dios. No puede trabajar por el resto de su vida. Yo creo que el choque más grande es que la enfermedad no tiene cura. Vamos a ver cómo en esta mañana Marcos nos plantea la situación de un hombre leproso y cómo nuestro Señor Jesucristo tiene compasión de esa persona. Nos ponemos de pie y leemos Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Estoy en Mateo. Ahora sí. Dice así la palabra de Dios. Vino a él un leproso rogándole hincada las rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios, tiene compasión de los pecadores sin esperanza y los limpia de pecado a todo aquel que viene con fe. He dividido este mensaje en 3 puntos. Verso 40, es para aquellos que anotan, verso 40
Jesús, el Hijo compasivo de Dios, responde a los que en fe vienen a Él. Versículo 41 y 42, el punto 2. Jesús, el Hijo compasivo de Dios, limpia al pecador. Y verso 43 al 45, el punto 3. Jesús, el Hijo compasivo de Dios, requiere obediencia. Vamos al primer punto. Jesús, el Hijo compasivo de Dios, responde a los que en fe vienen a Él. Aquí vemos que en el verso 40 vino a Él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Aquí viene un leproso, viene un enfermo. En los tiempos antiguos habían diferentes tipos de lepra, y la lepra era una enfermedad de la piel, una enfermedad como llagas. En el libro de Éxodo dice que María se llenó completamente de blanco como la nieve, así que era notable la lepra en aquellas personas que estaban contagiadas, que estaban enfermas. Ahora, un leproso, según Levíticos 13, un leproso era ceremonialmente declarado impuro. Era ceremonialmente declarado impuro. ¿Y qué quería decir con ceremonialmente declarado impuro? Esta persona era separada de su familia, separada de la sociedad, separada de su trabajo. Estaba completamente aislado de la comunidad del pacto. Y era echado del pueblo. Tenía que estar fuera del pueblo, fuera de la puerta, fuera de los parámetros del pueblo en donde la sociedad vivía, donde la sociedad hacía sus cosas. Ahora, esta persona leprosa, dice la palabra que tenía que estar cubierta, la mitad de su cara tenía que estar cubierta. Imagínense la severidad de la ceremonia, que cuando se acercaba alguien a ellos, si ellos estaban fuera y se acercaba alguien a ellos, tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la persona que viniera caminando pudiera identificarla como una persona leprosa, y tenía entonces que alejarse más de él, o si tenía que pasar por el camino, pues los dos se tenían que alejar para no contagiarse de la lepra. Ahora, esta enfermedad no solamente era un dolor para la persona que la tenía, un dolor físico, sino era un dolor emocional, un dolor espiritual, un dolor en donde él estaba completamente solo. No había nadie que le pudiera pasar la mano. No había nadie que lo pudiera abrazar, que lo pudiera besar, que lo pudiera cuidar, que le pudiera limpiar las llagas, ni tan siquiera le podían extender ayuda. Era una persona que era completamente rechazada de la sociedad. Usted imagínese vivir en las montañas de Puerto Rico y que nadie pueda tocarle, que nadie pueda abrazarle. Y según las Escrituras, y contrario a lo que muchos creen, la lepra no tenía cura. Aunque existían leyes ceremoniales para declarar a una persona pura luego de tener lepra, la lepra no tenía cura. Ahora, ¿esta ley era en vano? ¿Esta ley dada por Dios para declarar a una persona impura, pura, era simplemente para que esté escrito? No. La Biblia nos habla de personas que sí fueron curadas de la lepra, pero no por medios ordinarios, sino por medios extraordinarios. Es decir, que una persona que tenía lepra, según la Escritura, era curada cuando el mismo Dios hacía un milagro para curar a esa persona. Y esto podemos verlo en Éxodo 4, 6 al 8, Números 12, Reyes 5, Lucas 17. Así que la lepra por sí no tenía cura. No había una farmacia donde usted pudiera ir y comprarle alguna cremita para la piel y usted quedaba limpio de lepra. No, no tenía cura, a menos que Dios mismo, por medio de su acto extraordinario, limpiara al leproso. Y ese era el hombre que está allí. Ese era el hombre que se acercó a Jesús, un hombre que era rechazado por la sociedad a causa de su enfermedad.
Y fíjense que este hombre viene a Jesús. Este hombre viene, es él que viene a Jesús. Quizás él había escuchado de los milagros de Jesús. Él había escuchado de las señales extraordinarias que estaba haciendo Jesús. Quizás había escuchado también de su enseñanza a los discípulos y las que daba al pueblo. Y este hombre identificó a Jesús como su única esperanza, como su única salvación. Y tan pronto escuchó que Jesús estaba cerca de él, él vino a donde Jesús. Y fíjense que esto tiene una implicación también. Según la ley de Moisés, un impuro, un leproso no se puede acercar a nadie. Y este se acercó a Jesús. Imagínense la problemática, lo que tenía este hombre en su mente. A lo mejor él no dudaba de que Jesús lo iba a recibir, pero quizás dudaba de aquellos que estaban alrededor del Señor Jesucristo. Imagino que él pensaba, me quiero acercar a Jesús, pero ¿qué tal si me apedrean? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si me empujan? ¿Qué tal si me ignoran una vez más como el resto de la sociedad? Y este hombre cogió fuerza, la fuerza que viene por creer que Jesús es su única salvación, es su única esperanza, y se levantó y fue. Él fue a donde Jesús y se puso de rodillas, yendo en contra de la ley, yendo en contra de la sociedad, estaba yendo en contra de todo lo que ellos creían. Y fíjense que esto es lo que Jesús había enseñado una y otra vez por medio de los evangelios. Jesús señalaba que la ley solamente era para juzgar. Y que los fariseos utilizaban la ley no para dar salvación, sino que utilizaban la ley para simplemente señalar. Y sí, la ley tiene ese propósito. Pero el enseñamiento de Jesús era que los fariseos no ofrecían un tipo de salvación ni de alivio genuino. Pero Jesús vino a enseñar, sí, de la ley, a cumplir la ley, pero enseñar que en Él mismo hay salvación, en Él mismo hay perdón. Y dio entonces una esperanza en medio de la ley. Sí, eres pecador por desobedecer a Dios, pero en Jesucristo, en mí, dice el Señor Jesús, hay salvación. Y este hombre, a pesar de la ley, vino aquel que le puede otorgar, que le puede regalar la salvación. Pero piensen en todo lo que pudo haber pasado por la mente de él. No, me imagino que no era fácil la decisión de levantarse e ir donde el maestro, por la sociedad y por lo que decía la ley. Pero de todas maneras el hombre viene al Señor Jesucristo. El hombre inmundo le cree a Jesús. Fíjense que le dice, si quieres, puedes limpiarme. El hombre creyó en el Señor Jesús y claramente Marco lo estipula, lo pone, lo plasma claro en su libro. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí no hay otra opción, aquí no hay otro sujeto para limpiar al hombre. El hombre pone su fe en el Señor Jesucristo para que lo limpie, para que lo salve. Aquí la fe es en el Señor Jesucristo. Y esto, fíjense que esto lo que dice Marco es importante para nosotros hoy día. Lamentablemente hay muchos grupos cristianos que te dicen que tienes que tener fe. Muchos te predican, tienes que tener fe para poder sanar tus dolencias. Tienes que tener fe para prosperar. Tienes que tener fe para que tu vida vaya mejor. Y entonces te ofrecen una fe vacía. Hermano, hay que entender que la fe en sí, la fe no es lo que nos salva. Ahí en Guayama, pues, nos conocemos como ciudad de los brujos. Pero en el deporte hay cierto misticismo. Hay quienes tienen patas de conejo y ellos ponen su fe en las patas de conejo que le van a ayudar a desempeñarse en el deporte mucho mejor. Ellos tienen fe, pero es en la pata de conejo. La fe no es aquello que nos salva.
Es la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Es la fe en el Señor Jesucristo. La fe es el instrumento que Dios utiliza para unirnos a Cristo. La fe solamente no es lo que salva, es la fe en el Señor Jesús. Si usted no pone la fe en el Señor Jesús y dice que es una persona de fe, aún usted no tiene salvación. Porque la fe en el Señor, la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es el instrumento que Dios utiliza para unirnos a Cristo Jesús. Y este hombre puso su fe. Dice, si quieres tú, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Él creyó en él. El hombre reconoció que él es el Hijo de Dios. El hombre reconoció que él tiene autoridad sobre su enfermedad. Que él tiene autoridad sobre su situación. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? En el próximo verso se desborda de expresar la compasión del Hijo de Dios. Fíjense lo que dice Marcos, dice, y Jesús, teniendo misericordia, que si lo traducimos del griego también se puede utilizar con compasión, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Jesús, el Hijo compasivo de Dios, limpia al pecador. Jesús demuestra la compasión en el simple hecho de estirar la mano. El Señor Jesús vio al leproso, vio al inmundo y aún así Él estiró su mano y tocó a aquel que nadie por años quizá había tocado. Le dio consuelo a aquel que nadie por años le había dado consuelo. Y Jesús, movido por la situación de ese hombre, estiró su mano y lo tocó. Hay alguna de las traducciones que dice que el Señor se indignó. No se indignó en el hombre, se indignó por el estado en el que estaba el hombre y se movió en compasión. El Señor Jesucristo aquí demuestra su humanidad, su verdadera humanidad. El Jesucristo demostró su verdadero amor por aquellos que están perdidos, por aquellos que están inmundos. Y el Señor se movió y lo tocó. Hermanos, tocó a un inmundo, para que ese inmundo entendiera que no estaba solo, que en sí había llegado la salvación, que en sí había llegado su consuelo, que en sí había llegado aquel que lo iba a llamar puro. Con la acción de estirar su mano, vemos el gran amor de nuestro Salvador. Y fíjense que él podía simplemente decir al leproso, párate ahí, quédate ahí. ¿Tú quieres ser limpio? Sé limpio. Y con el poder de su palabra, ese hombre al instante podía estar sin lepra. Pero sin embargo, nuestro Señor se movió en compasión y no lo trató de lejos, sino lo trató de cerca. Porque nosotros tenemos, hermano, un Salvador que es personal. Un Salvador que conoce cada una de sus situaciones. Un Salvador que conoce cada una de nuestras luchas, de nuestras dolencias, que conoce cuándo y cómo nosotros podemos caer. Uno de los engaños que nos da el pecado es que nos hace sentir solos. Y muchas veces usted se siente solo, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie está en mi situación. Y a pesar que usted tiene mucha gente alrededor, usted dice, estoy solo. Eso es parte de la caída del pecado, eso es parte de nuestro pecado. Pero el Evangelio nos dice que no estamos solos, que tenemos un Salvador personal que conoce cada una de nuestras situaciones y que está con nosotros no
Un día, 2 días, 3 días, que está con nosotros constantemente por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Él conoce cada una de nuestras situaciones y tiene compasión de nosotros. Aquí vemos la humildad del Señor Jesucristo. Ahora, la ley decía que este hombre no se podía acercar a nadie. Pero también le decía al hombre y a la mujer sana, si te acercas al inmundo, si te acercas al leproso, eres inmundo. Por lo que la ley decía, tampoco él que está sano se puede acercar al leproso. Y sin embargo, Jesucristo se acercó y tocó al leproso. La pregunta es, ¿rompió Jesús la ley? ¿Rompió Jesús la ley? Y la respuesta inmediata es, el Señor Jesucristo no rompió la ley. La palabra dice que Él vino a cumplirla, Él vino a obedecerla. Ahora, ¿de qué manera el Señor obedeció la ley? Jesús vino a revertir la impureza y la limpieza. En la ley judía, el que tocaba inmundicia se volvía inmundo. Jesucristo vino a invertir eso, y como Él es Dios santo, puro, Él es el que da la pureza. Entonces Él reinvirtió eso en que aquel que Él toca, aquel en cual Él tiene compasión, ya no es impuro, sino se vuelve puro. Jesús tocó al impuro, porque de esa manera se manifestaba que el reino de Dios ya estaba con nosotros. Se manifestó que la autoridad de Dios ya estaba en la tierra. Así que en el Antiguo Testamento, aquel que era declarado puro por medio de la ceremonia, luego que un hombre tenía lepra, y habíamos discutido que por medio de la intervención de Dios, milagrosamente podía limpiar a un leproso. Si ese leproso era limpiado, había una ceremonia para poder declararlo puro. Esa ceremonia también en el Antiguo Testamento tenía su propósito y era un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Así como el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista señalaba y era un símbolo del bautismo que vendría luego, que era del Espíritu Santo. Así que cuando Cristo toca al leproso, lo que Él hace no es romper la ley, sino que Él está cumpliendo la ley. En limpiar a este hombre. La ceremonia de limpieza del Antiguo Testamento ya estaba con nosotros en carne y hueso en la persona del Señor Jesús. En lugar de Jesucristo convertirse en impuro por tocar al leproso, al contrario, el leproso se convirtió en puro por Jesucristo haberlo tocado. Jesús no rompió la ley, pero también es un símbolo de algo. Delante de la sociedad veían a Jesucristo como un hombre que estaba predicando en contra de las tradiciones judías. Y delante de aquellos que los ven, cuando Jesucristo tocó a ese impuro, ellos no iban a entender y decir, se cumplió la ceremonia de pureza en la acción del Señor Jesús. Al contrario, dijeron, Jesucristo se hizo impuro. ¿Cómo es que Él tocó al leproso? Hermano, este es el símbolo que nos lleva a la cruz del Calvario. La manera de salvación es que el Señor Jesucristo obedeció la ley de Dios perfectamente y allí en la cruz del Calvario, Jesucristo cargó nuestra impureza, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Jesucristo cargó con toda nuestra desobediencia allí en la cruz del Calvario para pagar con su vida lo que nosotros teníamos que pagar con la nuestra. Y allí en la cruz del Calvario Jesucristo absorbió el enojo de Dios. Él satisfizo el enojo de Dios con su sacrificio. El que no conocía pecado se hizo pecador por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, si usted se ve alejado de la figura del leproso, déjeme decirle que usted es el leproso. Usted es el leproso. Con su desobediencia a Dios, usted es impuro, inmundo, delante del Dios 3 veces santo. Y con nuestros propios pecados no podíamos ni acercarnos ni a 10 pies delante de la santidad de Dios. Tenía que venir el mismo Dios para resolver nuestro problema y absorber, tomar sobre Él nuestros pecados y pagarlo en la cruz del Calvario. Él se hizo inmundo, impuro por nosotros. Él cargó cada uno de sus malos pensamientos. Él cargó cada una de sus expresiones ofensivas. Él cargó cada uno de sus enojos. Él cargó cada una de nuestras acciones impuras allí en la cruz del Calvario y lo pagó en nuestro lugar. Y no solamente Él lo pagó, sino que pagó la deuda que nosotros debíamos de pagar para que nosotros fuésemos puros. Para que delante de Dios ya no seamos inmundos, sino seamos santos. Ahora el Señor, Dios no nos ve a nosotros directamente, sino ahora todo aquel que tiene la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y ya no somos culpables, ya no somos inmundos, ahora somos no culpables y limpios gracias al sacrificio y a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que el Señor Jesús tuvo compasión por nosotros. Hermano, el Señor Jesús tuvo compasión de nosotros al punto de querer experimentar el abandono de Dios en la cruz. Ahora, ese hombre, cuando el Señor le dice, quiero, sé limpio. Y dice 42, así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El Señor Jesucristo dice, sí, quiero, sé limpio. Sí quiero, sé limpio. Esta manifestación que se encuentra en este verso 42 es lo mismo que ocurre hoy día a todo aquel que viene con fe delante del Señor Jesucristo suplicando por perdón. El Señor Jesucristo continúa diciendo, sí, quiero. Sí quiero, porque tenemos la convicción de que nadie viene al Hijo sin que el Padre lo trajera. Así que todo aquel que viene al Señor Jesucristo, Él lo recibe con brazos abiertos. Y le dice, sí quiero. La única esperanza para la vida del pecador es el Señor Jesús. La única manera en que el hombre puede ser limpio de su pecado y de su inmundicia es solamente por medio de aquel que entregó su vida en la cruz, por medio del Señor Jesús. Y todo aquel que viene genuinamente con fe en Él, el Señor Jesús continúa diciendo, sí, quiero. Y en ese mismo instante nuestros pecados son perdonados. En ese mismo instante nos unimos al sacrificio del Señor Jesucristo y a ser hijos de Dios. Ahora el tercer punto. Jesús, el Hijo de Dios compasivo, el Hijo compasivo de Dios requiere obediencia. Hermano, una vez limpios, una vez en Cristo Jesús, Él requiere obediencia. Jesús requiere que obedezcamos la ley. Fíjese que el verso 44, Él lo mandó a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran validar su purificación, pudieran decir, este es un hombre puro, ya no tiene lepra. Así que Jesús nos llama a nosotros a seguir la ley, siempre y cuando la ley no nos mande a hacer lo contrario a lo que Él nos pide que hagamos. Pero fíjense que dice, para testimonio a ellos. Hay muchas discusiones sobre esta frase, pero
entiendo que para testimonio a ellos es para que ellos puedan validar la pureza de ese hombre, para que los sacerdotes puedan volver a recibirlo en la sociedad, recibirlo en su familia, recibirlo nuevamente a la comunidad del pacto. Hermanos, de igual manera es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias al sumo sacerdote, al gran sacerdote, Señor Jesucristo. Por medio de la purificación de Cristo, nosotros somos añadidos a la comunidad del pacto. Somos añadidos a la comunidad de la fe. Somos recibidos a la familia de Dios. Somos contados como hijos de Dios. Hermanos, antes éramos los leprosos que estaban en el monte solos, sin esperanza, sin ningún tipo de cura para nuestra enfermedad. En Cristo Jesús venimos a ser puros y hemos sido restablecidos en la familia de la fe. Ya no nos preocupamos por la enfermedad que no tenía cura, que en nuestro caso era el pecado. Ahora nos basamos y nos paramos en la justificación y en la gracia de Dios. Ahora, este hombre impuro, esto es importante, este hombre impuro no iba a ir donde los sacerdotes le iban a decir a los sacerdotes, mira, lo que pasa es que encontré un remedio en el monte y lo hice en crema y lo hice en pastilla y me lo tomé. Yo mismo trabajé mi sanidad, yo mismo trabajé mi limpieza, yo mismo de ser impuro me convertí en puro. Este hombre no iba a decir eso. Lo vemos en el verso 45. Este hombre tenía que ir donde los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes lo vieran limpio, los sacerdotes le iban a preguntar, ¿quién te limpió? Y obviamente el leproso iba a decir, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo, Jesús el que está predicando, Jesús el que está haciendo señales, Jesús me ha limpiado. Hermanos, de igual manera cuando nosotros nos paremos delante de Dios, si es que Él nos llama antes o Él viene por su iglesia, cuando nos paremos delante de Dios, nosotros no vamos a decir, yo mismo limpié mis pecados, yo mismo gané el derecho de estar frente a Dios. Al contrario, todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero va a decir, hice absolutamente nada. Mi condición no tenía remedio. No podía encontrar perdón. Era inmundo, era impuro y no había esperanza para mí. Pero Cristo me ha limpiado. Cristo me ha salvado. Y la maravilla de todo esto es que no hice absolutamente nada. Él me ofreció el regalo de la salvación y del perdón. Cuando estemos frente a nuestro Dios, va a ser de igual manera. No fui yo, sino toda la gloria y toda la honra a nuestro Salvador. Ahora, también Jesús requiere que hagamos las cosas como Él nos pide. Quizás muchos leen el verso 45 donde el hombre va divulgando lo que hizo el Señor Jesús por todos lados. Y muchos quizás dirán, ay, qué bonito, es que Él no podía aguantar la salvación, Él tenía que decirle a todos lo que iba a hacer. Y eso es comprensible. Y que cuando Cristo me salvó a los 19 años, yo no podía estar callado de la salvación que había recibido y a todo el mundo quería llevar a la iglesia. Al punto de que mis amigos me echaron para el lado porque ya estaba, me decían, este tipo está loco. Pero quería traer a todo el mundo a la iglesia. Pero es diferente, el Señor Jesús le dijo, rigurosamente le pidió que no dijera nada. Y el hombre hizo lo contrario que Dios le pidió. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios requiere que hagamos las cosas como Él nos pide. Uno de los problemas también en la iglesia moderna es que ellos creen que pueden hacer las cosas como les parezca hacer. Y muchos creen que pueden tomar decisiones en su vida porque ellos saben mucho más de lo que Dios sabe. Hermanos, tenemos que hacer las cosas tal y como Dios nos pide, lo entendamos, no lo entendamos, nos guste o no nos guste. Jesús le pidió a este hombre, no hables de mí. Va a haber oportunidades, van a haber momentos, pero ahora mismo no quiero que hables de lo que yo hice. Y este hombre desobedeció a Jesús y proclamó lo que le había sucedido.
Era salvo, sí, entiendo que sí era salvo, pero estaba haciendo las cosas según él quería hacerlas. Y otra cosa es que cuando hacemos las cosas como queremos hacerlas y no como Dios nos pide que las hagamos, hay consecuencias. Y la consecuencia de este hombre fue que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedó fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que hay consecuencias. Hermanos, cuando usted hace las cosas como usted quiera hacerlas, como le parezca a usted hacerlas, sin consultar la voluntad de Dios, sin consultar la palabra de Dios, siempre va a tener malas consecuencias. El pecado siempre tiene malas consecuencias. Así que, hermanos, despojémonos de lo que queremos hacer, neguémonos a nosotros mismos y realmente queramos obedecer a aquel que nos llamó puro y que cargó sobre la cruz nuestra impureza. Así que la única salvación que hay para el hombre, la única esperanza que hay para el hombre es el Hijo compasivo de Dios, quien vino a este mundo a obedecer la palabra de Dios, a morir en la cruz del Calvario y a resucitar al tercer día por todos aquellos que vienen con fe a Él. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa, es genuina, mi Dios, es aquello que nos transforma, que nos edifica, que nos confronta. Señor, ayúdanos a poder contemplar tu gran perdón, a poder contemplar tu salvación, mi Dios, ¿de qué? Éramos inmundos, éramos impuros delante de ti. Y tú te placiste en enviar a tu Hijo, el Señor Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario y nos salvara. Tú te placiste en entregar a tu único Hijo para salvar a tu pueblo. Personas impuras, inmundas, pecadoras. Por tu beneplacencia tú quisiste limpiarnos y llamarnos hijos tuyos y llamarnos pueblo tuyo. Mi Dios, pues ayúdanos a continuar mirando ese sacrificio, ese regalo de la salvación. Y que eso nos motive a no hacer lo que nosotros queramos hacer, sino hacer solamente lo que te place a ti que hagamos. Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdanos a poder vivir una vida santa delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.